Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Estamos juntos de nuevo en el nuevo episodio de Bloodflowers. Varán se enoja y les pregunta a Dylan y Cian por qué me mentiste. Dylan dice que teníamos que venir aquí. Varán dice por qué. Cian quiere hablar, pero Varán lo silencia y lo envía adentro. Varán espera una explicación de Dylan. Dylan le dice que mantenga la calma y cuente todo. Ildray llama a alguien y le dice que van a secuestrar a una niña. ¿Crees que están planeando secuestrar a Dylan o Senna? Yamur le pregunta a Zumrud si mi madre se alegrará de verme. Esmeralda dice que por supuesto. Se ofrece a buscar entradas para que Ali Yamur pueda ir con su madre. La lluvia está de acuerdo. Le dice a Azade que está casado con Fratgul. La señora Azade se enfada mucho y empieza a gritar. La señora Azade pregunta de quién obtuvo el permiso. Eufrates dice desde mi corazón. Se miran un rato y Azade dice, no les dije a todos que supieran su lugar, no sois iguales. Frat dice que lo importante es que nos amemos. La señora Azade no aprueba esto y dice que nunca será posible que la criada de la casa se case con el Kirabai. Varán le pregunta a Dylan por qué le oculta la verdad. Cian viene y dice que es mi culpa, que Dylan en realidad iba a decirlo, pero lo evité. Varán dice que hablaremos contigo más tarde y le pide que los deje solos a los dos. Varán le dice a Dylan que es joven, pero ¿por qué no le dijiste? Dylan dice que pensé que no sería bueno revelar tales eventos en la familia. Varán también tiene razón. Ali y Yamur buscan boletos juntos. Pero al ver que los boletos son demasiado caros, se dan por vencidos y Yamur dice que seguirá ahorrando dinero. Zumrud le pregunta a Ali qué harán. Ali dice que todo estará bien. Dylan le dice a Aise cómo usar sus medicamentos. Aise quisiera agradecer a Dylan. Buena suerte, le dice Senna a Dylan. Varán llega a Cian. Cian quiere hablar pero Varán le dice que se siente. Varán le dice a Cian que la entiende y sabe que puede hacerlo solo, pero juntos pueden superarlo más fácilmente. Dice que maneja a toda la tribu gracias a Cian y que siempre recibe apoyo de él para mantenerse erguido. Agrega que en momentos como estos, seremos más fuertes si nos unimos. Cian se disculpa y dice que está siendo egoísta. Varán le dice que tenga más cuidado de ahora en adelante. Cian también promete. Zebrille y Zebdet se despiden de sus clientes y Yamur les dice buen provecho. Los clientes también se van dándole propina. Zebrille ve lo mucho que trabaja para ahorrar dinero y se enfada. Zebdet dice que digamos que su madre no lo quiere, pero Zebrille no quiere estropear la felicidad de la niña. Senna y Dylan llegan a Varán y Cian. Varán le pide a Senna que cuente sobre el incidente de Ildray. Senna dice que Ildray usó la violencia y los obligó a hacer cosas malas. Dylan dice que todo ha terminado, no tengas miedo. Varán les dice que están a salvo. Llama a Varán Ocan y le pide que envíe algunos guardias a su casa de verano. Dylan piensa en lo que Kader le dijo sobre su amor por Varán y mira a Varán. Los hombres de Yildiray vuelven a hablar y cuentan el plan. El hombre dice que se meterá en problemas si no se mete con ellos. Ildray llora un poco y piensa en rendirse. Senna le dice a su madre que ya no debemos tener miedo. Es bueno que la señora Aise apareciera ante nosotros y dijera Varán. Dylan viene y le pregunta a Aise si está bien y le toma la temperatura. Ahora su situación es mejor y le agradecen a Dylan. Dylan dice que cualquiera haría lo mismo. Aise señora dice que no, ustedes son personas tan hermosas que Dios no romperá su relación. Dylan dice que pronto se divorciarán y Aise se sorprende. Aise le dice que se cuide pase lo que pase. Ella dice que su primer marido era una buena persona como Varán, pero su segundo marido tenía que ser alguien como Ildray. De alguna manera habla con Varán y le dice que salve su matrimonio. Dylan se sumerge en sus pensamientos. La dama Azade se acerca a la dama Kader y le pregunta si lo sabía. La dama Kader no responde y la dama Azade se enoja.
La señora Kader le dice a Azade que está hablando despacio. Azadean le dice que habla poco y que crió a su hija con pocos modales y que debería conocer su lugar. La señora Azade va y le pregunta a la señora Kader, Kudret, ¿qué tan importante es su posición en el amor? Dice que yo tampoco lo creería al principio, pero dice que vimos a Baran y Dylan, cuánto se aman. Baran le dice a Cian que traerá arboledas a esta casa. Cian agradece y viene Dylan. Cian entra para mirar a Sena. Baran le ofrece a Dylan quedarse aquí para no dejar solos a los niños, y Dylan acepta. Dylan escribe mientras lo toma, pero Baran lo sostiene y sus manos se tocan. Dylan llama a Kader y le informa que no vendrán. Yamur se burla de Cebrille y Cevdet porque no puede ir con su madre, lo que las mete en problemas. Mientras Cian y Dylan hablan, llega Baran. Dylan también dice que estando aquí en ese momento, no tenía miedo y se sentía segura. Baran y Dylan se encuentran cara a cara y se miran durante un rato. Cebrille le trae panqueques a Yamur, pero Yamur no quiere comer y dice que no tiene hambre. Cebrille deja la bandeja y sale de la habitación y regresa con Cevdet. Cuando Yamur Cebrille se va, decide comer. Mientras Kader está trabajando en la cocina, la señora Azade viene y pregunta dónde está Gul. La señora Kader dice que está planchando y que Baran no vendrá esta noche. La señora Azade pregunta si Dylan también está allí y si están solos o no. Mientras Dylan piensa en lo que Cian quiere decir cuando dice que protege lo que ama de su hermano, llega Baran. En ese momento, mientras Dylan está a punto de dejar caer el plato, Baran lo alcanza y se toman de la mano. Dylan dice que la mesa está lista y va a llamar a los niños. Cebrille le dice a Cevdet que Yamur no lo quiere y quiere dormir solo. Cebrille dice que tiene miedo de huir de casa. Cevdet le dice que no tenga miedo y que no puede escapar. La señora Kader lleva a Frat Gul a la cocina y le pregunta si se casará a pesar de las reacciones de tanta gente. La dama Kader pregunta si están preparados para lo que les sucederá. Frat, por otro lado, está muy decidido y dice que protegerá a Gul de todas las formas posibles. La señora Kader dice que está detrás de ellos. Baran y Dylan van juntos a su habitación. Baran le dice a Dylan que te acuestes en la cama, yo dormiré en un verger. Dylan no acepta y le pide que duerma en la cama. Baran dice que Dylan siempre está en el sofá de la mansión. Dylan dice que está acostumbrada. Luego deciden acostarse en la cama al mismo tiempo. Cebrille le pregunta a Cevdet cómo le explicarán a Yamur que la madre de Yamur no quiere a Yamur. Entonces Cebrille de repente decide buscar a la mujer. La mujer contesta el teléfono, pero a pesar de los mejores esfuerzos de Cebrille, contesta y cuelga. Baran y Dylan se miran. Baran le pregunta a Dylan si está bien y dice que parece nervioso. Dylan dice que estoy bien, pero Baran dice que sé por qué estás nervioso. Ella le dice que ha guardado todas esas cosas dentro de ella y que no debe ocultar más sus sentimientos. Dylan dice que no lo ocultó y lo niega. Baran le dice que admita que lo conoce y que al menos tiene miedo. Baran pregunta si estás nervioso por ese hombre. Dylan dice que sí, pero todo ha terminado. Baran dice que no debería haberte obligado a quedarte aquí. Dylan, por otro lado, dice que se quedó de buena gana y no la obligó. Baran le ofrece a Dylan ver una película y Dylan acepta. Dylan le dice a Baran que elija la película y él mismo hará palomitas de maíz. Baran dice que no llores en la película esta vez y Dylan está de acuerdo. Zumrut le dice a Ali que ha preparado galletas y que dentro hay una sorpresa. Cuando Zumrut Ali se va, ella dice que quiere que él la llame y pregunte. Ali dice que llamaré hasta que me canse. Cuando Dylan regresa a la habitación, ve la película que eligió Baran y se da cuenta de que es la película en la que su madre tomó notas. Dylan le pregunta a Baran si esta película es una película de amor o una película de guerra. Cuando Bran dice película de amor, explica por qué están tratando de destruirse el uno al otro. Baran responde diciendo supongo que por orgullo y Dylan lo aprueba. Dylan dice que desearía que alguien les dijera esto, pero el orgullo siempre gana al amor. Baran dice que no siempre tiene que ser así, el orgullo termina, el amor permanece. Justo cuando están a punto de alcanzar el maíz, sus manos chocan y Baran dice que lo siente.
Dylan piensa que la señora Ice está hablando sobre su matrimonio y mira a Baran. Baran también lo mira y se quedan mirando por un rato. Por la mañana, Cian le pregunta a Sena si durmió bien. Sena dice que está preocupada y sigue dándose la vuelta. Cian dice que no tengan miedo y que están a salvo. Buena suerte a Sena Cian, y Cian le agradece. En ese momento, Ildray los observa desde lejos y dice que hará que se arrepientan de haber nacido. Dylan se despierta y ve que Baran se ha quedado dormido sobre su hombro y se pierde en sus pensamientos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.